Bueno, 8 de la mañana, 26 minutos, y con mucho placer estamos recibiendo a Carlos María Uriarte aquí en la mañana de Arriba Gente. Primero que nada, la bienvenida, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Nosotros desde hace algunos días, bueno, estamos manejando y diciéndole a la gente que obviamente hay diferentes trascendidos periodísticos, en algunos casos más confirmados que otros, pero que cada uno de los protagonistas del eventual gabinete que podría tener el presidente electo, el doctor Luis Lacalle Pou, más o menos se están manejando. Es lógico que se espere a la formalidad de que el presidente sea el que haga el anuncio, que creo que finalmente está previsto y quedó confirmado para el próximo lunes. A las 11. Por lo que tengo entendido, a las 11 lo sabremos. Pero igualmente, usted es un hombre absolutamente referente en materia de temas de agro. Hay varios temas para hablar. Yo creo que hoy no podemos escapar, casi que como tema diario, tal vez sea la cercanía de las fiestas que nos hace hablar más del tema, o simplemente el hecho de ir y encontrar, no sé, una carne picada prácticamente en los 399 o 300 y pico de pesos. Estamos hablando de uno de los consumos más masivos que tiene el Uruguay, en precios que realmente se han disparado. Creo que el ciudadano ha entendido los motivos por los que el precio de la carne vacuna está en estos momentos. Pero lo que no termina de entender es si no se puede hacer nada para que baje para el consumo interno. ¿Existe alguna posibilidad de maniobra o en la medida que sigamos teniendo mercados hacia los que se exporta, no vamos a tener más remedio que consumir el producto a precios muy altos? No, yo honestamente creo que se puede trabajar en medidas que atiendan esa necesidad, porque sería ilógico que un producto que es tan demandado, que nos caracteriza en el mundo, esté poco accesible. Yo creo que hay formas para hacerlo. Esto se trata de una situación relativamente nueva, ¿no? Y que es producto del trabajo del Uruguay de muchísimos años. Nosotros somos el país en el mundo con más vacas por habitante. Nos hace un país ganadero por excelencia, que de ahí también nos puede hacer pensar, y es lo que ha pasado, hemos tenido la carne y la leche más barata del mundo, ¿no? Fácilmente accesible a toda la población, y es un hecho que debemos mantener. Quizás la forma en que lo hagamos es lo que debemos cambiar. Y partamos de la esencia, pues somos 3 millones que no podemos de ninguna manera proyectarnos al futuro dependiendo del consumo de esos 3 millones. Cuando producimos hoy por hoy alimentos para 30 y podemos producir para mucho más. Lo que está pasando hoy es que de alguna manera se apuró lo que Uruguay venía sembrando desde hace mucho tiempo por la alta demanda que hoy tiene China, debido a la incidencia de la fiebre porcina, que los ha dejado sin carne porcina, que es el rubro principal de alimentación de los chinos. Y están buscando cualquier otro sustituto de carne, sumado a que el poder económico de los chinos ha venido creciendo en los últimos tiempos. Se han pasado cada vez más a las carnes rojas y principalmente a la carne vacuna, y han conocido la carne vacuna del Uruguay, y realmente hoy son nuestro principal mercado a precios muy altos. Eso significa o explica los altos precios que el Uruguay hoy tiene por sus carnes, que se están exportando, y que es una recompensa al trabajo de muchísimos años de estar ahí. Porque no es solo a la necesidad de los chinos, sino hay que estar ahí porque como nosotros hay otros muchos países. Sin embargo, hoy Uruguay es el que vende más caro sus carnes en el mundo. Por primera vez creo que en nuestra historia. Y creo que ese es el camino. Ese es el camino porque eso significa producir más ingresos que van a entrar al Uruguay y van a producir más actividad y más trabajo para todos los uruguayos. Y eso es muy importante. Esa es quizás la forma más rápida de que el Uruguay va a tener para el próximo año de hacer ingresar recursos generosos a nuestro país. El camino que tenemos que recorrer es parecido al camino que ha recorrido históricamente Estados Unidos, que ha sido en el pasado, no hoy, pero en el pasado, el principal exportador de carne en el mundo. E importador para el consumo interno. Claro, y a la misma vez es el principal importador. Estados Unidos exporta casi toda su carne a Japón,
que como los chinos incluso pagan más que lo que pagan los chinos por la carne, a la misma vez es importador de carnes para su población. Y Uruguay abastece a Estados Unidos, es uno de los países que nosotros abastecemos. Hoy por hoy, Uruguay, en este año, en el 2019, más o menos un 30% de lo que consume ya es de carne importada. Es sobre todo de Paraguay y de Brasil. Y no estamos hablando de cortes malos o de baratos. En lo que se refiere a la calidad del corte, hablando de una colita de cuadril, por ejemplo, que muchos de ustedes la habrán visto en los supermercados y a precios bastante más accesibles que los productos uruguayos. Ese creo que es el camino a recorrer, tratar de buscar carnes buenas para que la población pueda acceder y a su vez tener más trabajo en los uruguayos, más actividad económica que también le faciliten adquirir todos esos productos. En estos días usted también propuso una rebaja del IVA de la carne. Sí, en realidad no la propuse yo, eso es una propuesta que está planteada por los carniceros que me parece absolutamente lógico y sensible a estos momentos, que es sacarle el IVA a la carne en estos momentos, aunque sea en las fiestas, y que la gente pueda acceder o facilitar, porque ojalá se pudiera hacer más. Pero creo que el Estado hoy en estos momentos está recibiendo mucho más ingresos por lo que dije antes. Exporta más, a más precio. Claro. Y bueno, la rebaja del IVA a la carne en estos momentos no le va a significar una renuncia fiscal significativa y a su vez va a ser una ayuda importante para la población y que todos pasemos las fiestas, que es un momento muy especial para la familia, de la mejor manera posible. O sea, adhiere a esta idea o propuesta de los carniceros, pero temporal. Tiene que ser temporal para que no sea porque si lo dejamos más permanente, ya hay otros productos, otros rubros que van a pedir la misma exención y ahí se puede transformar algo que no es importante en una renuncia fiscal más importante y puede tener otras implicancias. Por eso es que lo hablamos temporal, pero no quita que sea uno de los caminos a analizar para mantener cortes accesibles a la población. Eso podría estar dentro de una política de futuro. Eso en cuanto al consumo interno, pero me interesa también que profundice un poco más, Uriarte, sobre lo otro, que es una buena noticia para el país, pero que de repente nos quedamos simplemente en ver la dificultad que genera para el consumo interno. Frente a esa demanda de China, ¿qué proyecciones se pueden realizar? Es decir, uno imagina que si la carne vacuna está siendo aceptada como está siendo aceptada, si Uruguay la está vendiendo al tan buen precio que la está vendiendo, el tema es, lo primero que uno se preguntaría, ¿tenemos stock? ¿Tenemos cantidad como para poder venderle a China? Obviamente que China nos compra el Uruguay y todo lo que venga. Pero desde el punto de vista de capacidad productiva, sé que te refieres un poco a la oferta de ganado para faena. Exactamente. Que ha habido en este año un reclamo de la industria frigorífica, sobre todo porque ha faltado. Pero la verdad es que cantidades hay, o sea, el stock bovino nacional no ha bajado, se mantiene más o menos los mismos números el año pasado. La faena en este ejercicio disminuyó un poco, pero tampoco en forma significativa. Y hemos sí aumentado las exportaciones y el ingreso que esas exportaciones producen en lo que va del año. Tenemos sí un potencial dormido desde hace muchísimo tiempo en nuestro rodeo que nos hace pensar de que todavía tenemos mucho para mejorar en la productividad. Hay un indicador que quizás para la gente de ciudad sería bueno explicárselos un poquito, pero significa cuántos terneros obtenemos por vaca que está destinada a la cría. Y en Uruguay hay un histórico 65%. Quiere decir que cada 100 vacas obtenemos 65 terneros. Eso es, desde el punto de vista de capacidad productiva biológica de las vacas, es relativamente modesto. Por no decir bajo, vamos a decir modesto. Porque hay peores. Pero subir, es decir, los buenos productores hoy, incluso en Uruguay, producen un 90%, 85%. Pero digamos que aumentemos un 10%, lo llevamos a 75%. Eso significarían 500.000 terneros más por año, significarían alcanzar los 3 millones de animales de faena, que en plata serían 1.000 millones de dólares por año
de ingresos genuinos para el país. Eso significa el potencial que el Uruguay todavía tiene haciendo pequeños ajustes. Bien. Y que son pequeños, pero no son menores, ¿no? ¿Y qué ajustes tendría que hacer para que eso suceda en un rubro donde, bueno, el sector viene haciendo reclamos desde hace tiempo y viene diciendo que no son contestados por las actuales autoridades? Sí, eso va en otra... Y no, porque me refiero a que sí. la queja, por llamarle de alguna manera, tiene que ver con que sus posibilidades de crecimiento se ven limitadas por el peso del Estado, entre otras cosas. En esto que estamos hablando, tiene una clara incidencia lo que tú dices. Si no se aumentan no es por falta de tecnología, no es porque los productores no sepan lo que tienen que hacer. Evidentemente hay una decisión racional atrás de todo esto que atiende, es una decisión comercial. Y ellos saben que a veces producir más terneros no significa que les vaya mejor. Y eso es la certeza que tienen, que les dé el mercado, que les dé el gobierno acerca de que su continuidad en las políticas se mantenga. Es decir, hoy poner una vaca al servicio y hacer todas estas medidas va a tener su respuesta dentro de 1 año y medio. Y lo que ocurra dentro de 1 año y medio nadie lo sabe. Y ha sido muy común en la historia nuestra que lo que hoy es una realidad, mañana capaz que no lo sea, e incluso estemos viviendo lo opuesto, en lo contrario. Y eso lo ha afectado muchísimo al productor. Si uno produce más terneros, va a tener menos vacas para vender, menos vacas gordas, y la vaca gorda es lo que en definitiva se defiende mejor que el ternero. Por eso nuestro énfasis en los últimos años ha sido la exportación de ganado en pie, para tener al criador, al pequeño productor, que la inmensa mayoría de los pequeños productores son criadores, motivados, claro, con esperanza, y que sigan produciendo, y queremos transmitirle esa firmeza, que es lo que ha faltado en estos momentos de apuntalamiento a la cría para que produzca más terneros. En el caso, por ejemplo, de la lechería, hemos escuchado durante mucho tiempo los reclamos que se fueron realizando y prácticamente toda la excusa, por decirlo de alguna manera, o el argumento, no lo pongamos, la excusa no es el término correcto, el argumento tenía que ver con el tema de los precios internacionales. Lo cierto es que los reclamos de los lecheros una y otra vez no fueron atendidos. Es una situación que en estos momentos se ha tornado complicada. ¿Hay posibilidades que sin un mejoramiento de precios internacionales se tenga algún tipo de ayuda o que se pueda motivar al productor, como decía usted recién, por ejemplo, en el caso de los ganaderos? Sí, yo no estoy del todo de acuerdo con que sea lo que está pasando ahora es por un tema de precios. Porque lo comparamos con un pico de precios que hemos tenido alrededor del 2008, 2004, 2008, de 5.000, por ejemplo, $5.000 la tonelada de leche en polvo. Lo que hoy estamos obteniendo por el precio de la leche en polvo es el precio histórico, el promedio histórico. Si lo comparamos con esos picos, sí. Y el hecho de haber vivido esos picos nos ha dejado en una situación incómoda porque implementamos modelos más intensivistas, de más costo en su producción, que hoy nos cuesta ir marcha atrás y ir a modelos de producción más barata. Lo que sí nos está afectando en estos momentos es una estructura de costos alta, que eso se refleja en todos los sectores de la producción. Y a veces por motivos que no son inherentes a los productores. Y concretamente, aunque se repita, pero es lo que ha pasado, el costo de la tarifa de UTE y el costo de los combustibles, que son dos insumos muy importantes para la producción, han tenido ajustes que no estuvieron relacionados a la capacidad de producción, sino a las necesidades del Estado. Y eso son cosas que debemos corregir, porque si somos un país exportador y vivimos de exportar, no de consumir porque somos poquitos, necesitamos ser competitivos. Y si le ponemos peso a nuestros competidores cuando tienen que salir al exterior, que no son inherentes a su capacidad de producir, le estamos complicando la competencia. ¿Estas van a ser las prioridades del nuevo gobierno? Sí, absolutamente. Hoy por hoy también hay que atender otras necesidades. Es decir, por ejemplo, hay necesidades financieras, porque esto ha llevado a que muchos se han endeudado y hoy están también ahogados por el endeudamiento.
Y hay otros aspectos que no son comerciales, financieros, económicos, como por ejemplo los referidos a la seguridad, a la vigiato, al daño que provocan los perros. Recién usted vio que estábamos dando una noticia con aparentemente la recuperación. Digo aparentemente porque no se sabe si es la totalidad, pero de ese botín con el que se alzaron con la lana, que es una de las tantas variantes que está teniendo la situación de muchísimos productores que ven que su trabajo, cuando explicaba una de las personas afectadas lo que significaba de trabajo en tiempo, no solamente el costo, el dinero, ¿no?, sino en tiempo, lo que se habían robado, uno decía, bueno, pero eso desmotiva a cualquiera. Es una persona, es un matrimonio mayor que tenía 2 años de lana guardado, era su reserva, y se lo robaron, una lana fina en el departamento de Florida. Realmente una injusticia que habla a las claras de lo que acaba de comentar, de la inseguridad que muchas veces te hace bajar los brazos y decir, bueno, me voy para la ciudad, dejo eso. Entonces no son solo aspectos económicos, financieros, sino que dentro de los reclamos que tú hacías mención están esos aspectos que deben ser considerados, que no solo se refieren al accionar de la policía, que hay que destacar que en este caso hay que aplaudirlos porque estuvieron en forma excelente, porque no solo capturaron a los 3, por más que uno se le escapó de la comisaría, pero los capturaron y están en busca de él, sino que además ubicaron la lana en Montevideo. O sea, realmente, así como se les critican otras cosas, en estos hay que destacar el accionar de la policía. Pero estamos teniendo a la misma vez problemas con la justicia, que las sentencias que aplica a quienes son agarrados, como en este caso, no están acorde al daño que provocan. A manera de ejemplo, el otro día, hace 2 o 3 días, agarraron a una señora que iba en un auto con ovejas robadas adentro del auto. Sí. La agarraron. En Paysandú, creo que fue. Paysandú o Salto, no me acuerdo. Sí. Totalmente infraganti. ¿Cuál fue la sentencia de la justicia? Arresto domiciliario nocturno. Es para el productor de esas ovejas, es una toma de pelo. Honestamente, es nuestro sentir. Claro. Y creemos que debe haber una reconsideración de las penas para que realmente el que comete ese tipo de delitos no lo vuelva a hacer. O sea, habrá una propuesta concreta para cambiar o agudizar penas por el vigiato. No quiero aburrir a la audiencia en estos temas, pero contamos con elementos. El pasado ministro de Ganadería, Aguerre, en septiembre del 2016, promulgó una ley con el Parlamento que se llama Ley de Avigiato. Comprendía todos estos aspectos con penas más fuertes, no solo el que robaba, sino también el que vendía carne robada, de la cual estábamos todos de acuerdo. Bueno, pero 2 meses después, con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, todo eso quedó sin efecto y hoy estamos viviendo esta situación. Esto que vamos a hablar son ejemplos, pero sucede... Va a haber una iniciativa por lo menos para modificar el código. Sí, ya la hay. Bueno, que es la necesidad de ir hacia eso y que realmente hace una lucha frontal y que los productores y los ciudadanos, porque esto no solo hablamos de los productores, hablamos de todos los ciudadanos, se sientan protegidos, ¿no? Se sientan protegidos y no como hoy hay, que es una sensación de exposición y de vulnerabilidad muy, muy alta. Uriarte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué considera usted que sucedió con Un Solo Uruguay? ¿A qué me refiero? Lo que vimos los ciudadanos comunes fue una movilización que nos pareció de alguna manera totalmente legítima, de quienes tenían una serie de reclamos para hacerles al gobierno. En determinado momento, yo diría que muy rápidamente, más allá de las maneras en que se utilizaron, tanto para hacer la primer proclama como la contestación que el gobierno tuvo, que también generó su polémica, lo que sí notamos fue que el gobierno habló como de una politización del movimiento, con lo que de alguna manera se desacredita o se desdibuja el reclamo que Un Solo Uruguay venía haciendo. Sinceramente debo decirle, después fui viendo que el propio movimiento dejó de tener la presencia que tenía, porque cada vez que aparecía o pretendía hacer su reclamo era señalado como altamente politizado o partidizado, si usted lo prefiere como término. Y eso como que deslegitimó algo que parecía dentro de lo que se planteaba como muy razonable, hasta esa consigna de que todos somos un solo Uruguay, de que independientemente de que yo esté sentado aquí viviendo en la ciudad y trabajando en un canal de televisión, de una u otra forma estoy ligado al agro, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta concreta es, ¿eran legítimas, siguen siendo legítimas, son atendibles
aquellos postulados, aquellos reclamos de Un Solo Uruguay. ¿Cómo vio usted todo ese capítulo que tuvimos en nuestro país y en la relación con el gobierno anterior, con este gobierno, perdón? Absolutamente, es legítimo y hay que reconocerlo como un movimiento social espontáneo y genuino. Yo lo viví de afuera y de adentro. Ajá. Y puedo decir de que no es un movimiento político ni gremial, es un movimiento social y espontáneo. Que recordemos a la audiencia cómo surge. Surge debido a que ante la situación preocupante que tenía el sector, las gremiales estábamos tratando de hablar con el presidente de la República para hacer nuestros planteos, y el presidente de la República nos contestó en la última vez que no tenía lugar en su agenda, que estábamos en diciembre y teníamos que ver para si febrero o marzo, así es, si febrero o marzo nos podía recibir. Y eso realmente enojó mucho a la gente del interior, a la gente que estaba pasando mal, y ahí explotó, ahí nació Un Solo Uruguay con aquella movilización del 23 de enero del 2018, donde ahí se enunciaron todas las mochilas de Eduardo Brasina, que las resumió muy bien, las preocupaciones que tenían. Y eran vigentes y muchas de ellas siguen vigentes. Pero quiero también dar fe, nosotros en ese momento, y seguimos siendo parte de una gremial, de la Federación Rural, y siempre se mantuvo una distancia. O sea, si bien nos apoyaron, tampoco nos sumamos, nos integramos, porque ellos interpretan de que no solo representan al agro, sino representan más que nada al interior del país, que se siente que no ha sido escuchado por la capital. Y me parece muy bueno que se mantengan en ese punto, porque son propuestas, son críticas, que tratan de ser, no tener ninguna influencia ni gremial ni política. Y doy fe de que es así, doy fe. Creemos que el próximo gobierno tiene que tratarlos, tiene que escucharlos, porque se trata de un movimiento social importante que mantiene vigencia. Bien. Si bien el perfil probablemente para la mayoría de la población bajó, sigue vigente, sigue muy activo, y eso es un mérito muy importante. Lo digo como gremialista, convocar a la gente, claro, y ser partícipe, activo de los movimientos no es fácil. A veces en las gremiales tenemos que andar buscando a la gente que esté dispuesta a trabajar en forma honoraria, por el bien de todos, dejando lo suyo para trabajar por lo otro. Y bueno, y al ver tanta gente dispuesta a hacerlo, realmente yo lo aprecio, es una cosa que yo lo aprecio, y cualquier gobernante tiene que ser sensible a ese poder de convocatoria que aún sigue teniendo Un Solo Uruguay, sobre todo en el interior. Ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, de todo lo que conversamos, ¿qué va a estar plasmado en la Ley de Urgente Consideración como primeras medidas? Bueno, nosotros aún no tenemos acceso a esa ley, y más allá de hablar de medidas concretas, que sí las tenemos, porque en Ciudadanos hemos trabajado en un plan estratégico para el agro de hace mucho tiempo, que hoy lo tienen el resto de los referentes del gobierno de coalición. Sí, para nosotros es prioritario lo que tú mencionabas, devolverle la esperanza, devolverle la motivación a muchos productores, que hoy encima se le suma otro factor que hoy lo anunciaban en las noticias, que es una sequía que ya no es incipiente. Ya en el suroeste del país está preocupando mucho a los productores lecheros, a los productores agrícolas que no han podido sembrar, y lo que se sembró está muy mal. Pero es incipiente, no vamos a hacer alarmas, claro, pero si eso se concreta, se suma a las preocupaciones y al desgaste que han tenido muchos productores, que realmente están pensando mucho más en irse que en quedarse. Y bueno, queremos convencerlos, porque esos productores lecheros, agrícolas, es un patrimonio que un país como el Uruguay, un país agroexportador, es un patrimonio que el país tiene y que no lo puede perder. Tiene que hacer lo que pueda para mantenerlo, incluso incentivar a otros que sigan claro, lo de esos productores. Sé que esa va a ser nuestra prioridad, y las medidas que se logren o se traten de implementar van a estar apuntando en esa dirección. Vamos a agradecerle mucho a Carlos María Uriarte, como le dijimos al comienzo de la nota, referente obviamente
en el tema agropecuario del nuevo gobierno del presidente electo, el doctor Luis Lacalle Pou. Esperemos al próximo lunes a los anuncios para, bueno, hacer las presentaciones del caso, seguramente en una nueva invitación que le estaremos realizando. Muy amable, ¿eh? Con mucho gusto y agradezco la invitación. Por favor, un placer. Realmente estamos a 9 minutos de las 9 de la mañana. A esta hora tenemos 27 grados de temperatura. Nos vamos en busca de la primera pausa y venimos enseguida a seguir compartiendo la mañana junto a ustedes.